saludo a mi familia, mi esposa Estela, que algunos capaz conocen, mi hijo Renzo de 12 años y mi hijo más chico Felipe de 8, que por lo general antes me acompañaban, íbamos todos en patota, pero ahora no los convenzo tan fácilmente de que vayan conmigo, cada uno tiene sus actividades, uno está en el cañón, otro reparte las Biblias, no sé qué tenía que hacer hoy, y bueno, entonces tienen sus responsabilidades y le decía allí que si no están hoy les toca después dentro de 2 domingos, entonces justo ahí estaba difícil para que me pudieran acompañar, pero bueno, reciban el saludo más que nada de mi esposa, que les manda saludos en esta mañana, y la iglesia allí Bautista del Ancla, en la cual sirvo hace 12 años como pastor allí en la iglesia. Tengo 37 años, tengo, de casado, qué momento, Tengo 16 años de casado, ahí va, 16 años de casado. Me casé estoy sacando la cuenta todavía, ¿no? Me casé con 19. Bueno, unos cuantos años de casado, unos cuantos años sirviendo al Señor. Con gozo, con alegría siempre de compartir su palabra, de compartir juntos como hermanos en la fe. Y bueno, esperando que Dios hable en nuestras vidas, esperando que Dios mueva nuestro corazón. Sabemos que lo más difícil, siempre opino que el milagro más grande que nosotros podemos esperar es que Dios transforme nuestro corazón. El que Dios siga moldeando nuestro carácter, el que Dios siga haciéndonos levantar cada día, no para ser el mismo que fui ayer, no para repetir los mismos errores que hice ayer, sino para que cada día en su gracia tenga una oportunidad yo de ser transformado, de ser renovado, y que Dios me permita al ir caminando con Él, ir viendo los efectos de la gracia. El creyente debe estar seguro y confiado de que la gracia sobre su vida no es en vano. Ya lo dijo Pablo cuando hablaba sobre sí mismo y sobre las luchas que enfrentaba, el decir que la gracia sobre su vida no ha sido en vano, y él se esforzaba sobre la gracia. Y esos dos conceptos a veces que nos cuestan enfrentar, cómo nosotros nos esforzamos en la gracia. Y la vida del creyente se trata de esforzarse, la vida del creyente se trata de trabajar, la vida del creyente se trata de ir empujando cada día para acercarnos cada vez más a Dios y alejarnos de ese viejo hombre, ¿bien? Alejarnos de esa vieja criatura que en el momento en que Dios miró nuestras vidas con amor, con gracia, con misericordia, Él sacó nuestras vidas del pecado y nos puso en su reino espiritual y nos hizo sus hijos, ¿no? El apóstol Pedro dice, bueno, tal vez algunos de ustedes, capítulo 1, allí en su segunda carta, están olvidando, dice, la transformación o la renovación de su nueva vida y están volviendo a sus viejos pecados. Bien, y eso es una tendencia continua sobre nuestras vidas, el olvidarnos de lo que Cristo hizo en la cruz sobre nosotros. En mi caso, que yo voy a la iglesia que tengo 4 o 5 años, pero que a los 14 o 15 años tuve una experiencia con Cristo, entendí el camino de fe, comprendí que Dios era mi Señor y mi Salvador, ha sido una lucha, ¿no? El crecer, el caminar, y capaz que yo tengo 10, 15 años de caminar firme con el Señor, usted tiene 20, 30, algunos tienen 2, 3, no importa. Sabemos que cada día caminar con el Señor es esforzarnos, ¿bien? Es trabajar, es dejar nuestras vidas en las manos de Dios para que Él nos dé la valentía, para que Él nos dé la fuerza para poder encontrarnos delante de Él. Y cuando hoy vamos a mirar la palabra de Dios, yo quiero invitarles a ver a alguien que la Biblia resalta como aquel que caminó con Dios, ¿ven? Y en el caso del personaje que vamos a ver hoy, que caminó con Dios, no fueron ni 20, ni 30, ni 50, ni 70, sino que su primera parte dice fueron 300 años que caminó con Dios. ¿Ven? Y yo creo que algunos de ustedes, si tienen la experiencia de ver a una persona que caminó con Dios tal vez más de 50 años, uno puede ver que si esa persona realmente caminó con Dios es una persona especial, ¿no? Es una persona que tiene, podríamos decir, que no nos escuche el pastor, ¿no? Como una luz, un brillo alrededor de su vida, ¿no? Y bueno, tal cual debe ser así, ¿no? Cuanto uno más cerca está de Dios, más brillante debe ser nuestra vida. ¿Cuál es el ejemplo rápido de esto? En la Biblia, ¿quién se acercó a Dios y su Moisés? Y su cara resplandecía. Bueno, en ese caso fue algo muy específico, pero en la vida creyente tiene que ser así. Porque siendo Cristo la luz del mundo, a nosotros nos envía para ser sal y ser luz. Entonces nuestras vidas tienen que tener ese efecto. Y yo quisiera compartir con ustedes ahí en el Génesis capítulo 5, para iniciar nuestro tema de hoy, de los efectos de caminar con Dios. La idea de que podamos ver nuestras vidas y decir, bueno, mi vida está teniendo una diferencia en caminar con Dios. Estoy notando yo que
que caminar con Dios está teniendo un efecto sobre mí. O cuando estoy preguntando, no sé si ustedes alguna vez prepararon su testimonio para compartir. Allá muy común cuando alguien se va a bautizar o después tenemos alguna redada evangelística, lo que sea, intentamos preparar un testimonio. Entonces, cuando uno está recién convertido, las preguntas claves de cómo era tu vida antes de Cristo, cómo era tu vida, cómo conociste a Cristo y cómo fue tu vida después de Cristo, son como grandes matices, ¿no? O sea, es negro, blanco y ahora brillante de ahí en adelante. Pero cuando le preguntamos a un creyente ya medio dinosaurio como yo, bueno, cuando conocí a Cristo era más o menos así, pero ahora, desde ese evento hasta la fecha, no hay mucha cosa para resaltar, ¿no? Bueno, ahí más o menos me casé, tuve unos hijos, Dios me permitió tener un trabajo, tener una estabilidad y pareciera que hay pocos eventos. ¿O no le ha pasado que cuando uno dice, bueno, le voy a invitar a fulano que comparta su testimonio? No, pero yo no tengo mucho para contar. Que comparta aquel que fue hasta África y compartió el Evangelio entre medio de las tribus que no conocían, que no conocían el Evangelio, que se perdió en un barco, que lo comió un león, que lo quería comer un león, no sé, que lo persiguió la policía, que fue perseguido por el mundo islam. Algún evento así, pero nuestro testimonio, su testimonio, el mío. Yo soy un chico de iglesia, chico de barrio, sin muchas escenas para Hollywood, nada espectacular. Y sí, bueno, ¿qué tiene mi testimonio? ¿De qué se basa mi historia? ¿Qué tengo yo para contarte de lo que Cristo hizo en mi vida y que está haciendo en mi vida? Por más que voy a la iglesia hace 20, 30 años, pero Dios sigue haciendo cosas en mi vida. Las personas que vos ves acá, este barro que ves acá, a medio moldear, un poco deforme en algunos lados, soy así por la gracia de Dios y por lo que soy doy gracias también a Dios, ¿no? Y eso es lindo encontrar en un creyente, es lindo encontrar en un creyente que se está acercando cada día más a Dios y ve con gozo que está peleando la buena batalla de la fe, que está corriendo esta carrera como Pablo dice en otros pasajes. Y cuando usted lee conmigo allí, en capítulo 5 de Génesis, versículo 22, este capítulo 5 de Génesis, le voy a dar toda la clase, porque después el pastor me rezonga que no les diga contexto y todo lo demás, y se pone un poco pesado, ¿no? El capítulo 5 de Génesis es una de las pestañas desde el capítulo 3 al 11, digamos que es un mojón diferente en la historia, ¿no? Venimos en las espaldas del capítulo 3 y 4, que en el capítulo 3 está toda la consecuencia de la desobediencia y del pecado, y el capítulo 4 tal vez es uno de los pasajes más tristes de la historia bíblica, donde Caín toma la vida de Abel y se genera ese quiebre y parece que el hombre no encuentra freno en su pecado, en su inmoralidad, en su rebeldía, su lejanía de Dios. Y el capítulo 5 parece como ese quiebre o esa bisagra que va a pasar después del capítulo 6. Y el capítulo 5 es esta descendencia que Dios nos empieza a hablar de Adán, donde aparecen varios nombres conocidos, otros similares. Hay algunos más resaltantes, como el que vamos a ver hoy, que es el de Enoc o el de Matusalén, pero todo este propósito de la historia es llegar hasta la vida de Noé, ¿bien? Y acá hay una descendencia espiritual y una descendencia carnal, diabólica, que es la descendencia de Caín. Y la descendencia de Set es la que muestra la continuidad del linaje de Dios y de aquellos servidores de Dios y los que le siguieron, ¿no? El capítulo 6 después nos va a mostrar lo que conocemos, el diluvio. Y va a ser todo esto un periplo de caídas y de traspiés y de golpes y de enfrentar al hombre con su pecado hasta Génesis 12. ¿Bien? Génesis 12 cambia la historia y comienza la historia del patriarcado y arranca allí Abraham siendo el primer patriarca de la Biblia, y ahí hay un segmento grande de la historia hasta el libro de Éxodo, donde comienza la historia de Moisés, y ahí se desarrolla el pueblo de Dios a través de la nación de Israel, ¿no? Bueno, esta es la historia para complacer también al pastor, que hoy no está presente, pero lo traemos continuamente. Bueno, entonces si usted lee conmigo allí el capítulo 5, versículo 21, vamos a leer el 21, dice, y Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. El versículo 22 dice, Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años
y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Es una narrativa diferente la historia de Enoc. Hasta el versículo 22, el escritor bíblico Moisés se limita a decir, y la vida de tal fue tanto y murió, y la vida de tal fue tanto y murió, y la vida de tal fue tanto y murió, hasta que llega al personaje, en este caso, de Enoc. Y en Enoc da dos calificativos que no dan en los otros pasajes. La muerte en este pasaje, que es muy fresquita, nosotros para la muerte ya es algo muy común, ¿bien? Es algo muy de nuestra cultura. Pero en el capítulo 5 la muerte ya no es algo común, ¿bien? La muerte es una consecuencia de la caída. Los muchos años, bien, son la gracia de Dios, pero desde Abel que murió y estas personas que empiezan a morir, es algo para ellos impactante, que empiezan a perder su vida y pasan otra vez al polvo del cual fueron formados. Bien, entonces empieza a darse la historia y estas personas empiezan a morir y empiezan a darse cuenta de cuál es la consecuencia de su pecado, y al haber sido expulsados del Edén, ellos sufren la muerte, la separación física del alma, del espíritu de su cuerpo. En cambio, el versículo 22 nos da dos detalles, y que tal vez son los más conocidos por nosotros en el caso de Enoc. Y Enoc tiene la necesidad el escritor de decir que Enoc caminó con Dios. Tiene la necesidad el escritor bíblico, sin darnos más información, que Enoc caminó con Dios. La Septuaginta, una de las versiones más antiguas de la Biblia, dice que Enoc agradó a Dios. ¿Bien? Y se da esta diferencia en el versículo 22 para otra vez mostrarnos la consecuencia del versículo 24. El versículo 24 dice que y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Bien? Parece que es una causa y efecto. ¿Bien? Dos veces nos dice el pasaje y de los demás no nos dice nada. Y son algunos de ellos fuertes personajes históricos. Pero en este caso el escritor bíblico dice, Enoc anduvo con Dios. Era tan fuerte el testimonio, era tan fuerte el impacto de la vida de este hombre, que Moisés, siendo un hombre que está siendo iluminado, que está recibiendo la revelación del Espíritu Santo, que está escribiendo lo que Dios le está mostrando, le está diciendo, escribí dos veces, Enoc anduvo conmigo, Enoc me agradó. Y en este pasaje nosotros no podemos encontrar qué significó agradar a Dios, qué significó caminar con Dios, porque el tiempo de la ley viene más adelante, el tiempo de las reglas viene más adelante, la forma de cómo uno debe agradar a Dios y cómo Dios espera viene más adelante. Pero en el corazón de este hombre, en la voluntad de este hombre, en la vida de este hombre, había algo que era diferente. Y la forma en la que él vivió determinó la forma en la que él también pasó a la vida eterna. Qué lindo pasaje ese, ¿no? En esta semana tuvimos la ocasión, dentro del dolor, el sufrimiento, de despedir a una de nuestras hermanas de la congregación, una hermana bastante joven que venía sufriendo un cáncer terminal. Y tuvo varias idas y venidas, y esta semana ya se sabía que quedaba y no salía, estaba en estado paliativo. Y me llamaron ahí medio de urgencia, ya estaba en esos últimos suspiros de la vida. Y fuimos con mi esposa y entramos a la sala, y la hermana ya estaba muy débil, y cada vez que cerraba los ojos no sabíamos si los volvía a abrir, ¿no? Y en ese momento llega la mamá, llegan los hermanos, llegan los sobrinos, y tuvimos la posibilidad de hacer algo que pocas veces tenemos. ¿Bien? Teníamos entre la vida y la muerte a un creyente gozoso, fiel a Dios, que sabía hacia dónde iba, y tuve la oportunidad de preguntarle a la hermana si me permitía despedirla delante de la familia. Y la familia no era creyente, yo muchos no los conocía, y entramos todos al salón y le digo, bueno, nuestra hermana caminó con Dios, ella vivió con Dios y ahora quiere despedirse de ustedes porque va a estar con su Creador. ¿Y qué les parece si le damos gracias a Dios por su vida, por el tiempo que nos permitió compartir con ella, y ahora dejamos que ella descanse en paz y sabemos nosotros hacia dónde va y podemos pensar en nuestras vidas con quién nosotros estamos caminando?
Y fue un precioso tiempo, ¿no? Entre la hermana que iba a la vida eterna y aquellos que estábamos acá todavía peleando la buena batalla de la fe y aquellos que desconocían cuál era el camino de Cristo, ¿no? Y eso fue posible porque la hermana sabía qué es caminar con Dios y sabía hacia dónde iba. Y yo me miraba a la familia y digo, bueno, ¿qué me va a decir esta familia, no? Pero fue un precioso tiempo. Yo como pastor tuve la oportunidad de estar en velorios de creyente, donde damos gracias por la vida de creyente y lo demás y sabemos dónde está y pedimos por la familia, pero eso fue un tiempo, la verdad, sumamente importante, donde la persona antes de despedirse pudimos tener como un pequeño culto, agradecimiento a Dios. Ahora, pensando eso en nuestras vidas y cómo nosotros podemos enmarcar nuestro caminar con Dios. Yo les pregunto a ustedes, antes de dar el ejemplo que yo quisiera dar, ¿qué es para ustedes caminar con Dios? ¿Qué les parece? ¿Esta agua que está acá es para mí? Sí. Muchas gracias. Porque el pasaje no nos dice acá en esta historia. Y no es la época de Jesús, no es la época de Pablo, no es la época de Moisés, no es la época de los profetas. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que es andar con Dios? ¿Qué les parece? ¿Qué dirían ustedes? Estar en comunión. Bueno, yo te podría preguntar, ¿qué es estar en comunión con Dios? La oración es parte de estar en comunión con Dios, muy bien. Por medio de la palabra, muy bien. Ya descartamos los dos puntos más fuertes ahí, ¿no? La oración y la palabra. Ahora a todos los hermanos queda el trabajo fuerte. ¿Qué le parece? A ver, ¿cómo uno anda con Dios? ¿Cómo usted anda con Dios? Teniendo un vínculo, ¿no? En el día a día, del diálogo, Perfecto. de hacerle parte de lo que hacemos en el día, pero a la vez sumarnos a lo que Él está haciendo en el día. Que cada decisión que tomamos sea compartida con Él. Bien. Si uno camina con alguien porque tiene confianza con ese alguien. Bien, porque hay confianza, en la palabra esa, hay confianza. Contando a otro lo que está haciendo. Bien, contando a otros qué está haciendo Dios en mi vida. Si tengo algo para contar es porque hay algo que está haciendo, ¿no? Interesante. ¿Qué más? Lleva la misma dirección, como si uno camina con alguien que tiene un camino. Perfecto. Se comparten los objetivos, ¿no? Se comparten las ideas, se comparten los motivos de esparcimiento, los motivos de trabajo, los motivos de gozo, los motivos de alegría, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? La obediencia, bien, la obediencia es parte entonces de caminar con Dios, porque Dios no nos obedece a nosotros, sino que nosotros tenemos que obedecer a Dios y es indispensable para que nuestro caminar con Dios sea resaltante, ¿no? ¿Qué más? Pensemos en qué es caminar con alguien en la vida, ¿no? En un amigo, en un esposo, en una esposa, en, no sé, un compañero de trabajo. Bueno, el texto bíblico, pasado el capítulo, nos da el mismo detalle, que hubo alguien que anduvo con Dios. Y nos vamos a referir a Noé, ¿bien? Y vamos a ir al capítulo 6, versículo 9, y vamos a tomar algunas de estas características de qué significó para Noé andar con Dios, ¿bien? Para Noé andar con Dios tuvo un significado, tuvo ciertos puntos que yo quisiera que hoy nosotros pudiéramos resaltar. Entonces en el capítulo 6, versículo 9, dice así el pasaje bíblico. Yo leo Biblia de las Américas. Le iba a preguntar al pastor qué versión leía él. ¿Qué versión lee el pastor? NTV, no la iba a leer igual. Bueno, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Versículo 13. Entonces dijo Dios a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos,
por esto voy a destruirlo junto con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimentos y las cubrirás con brea por dentro y por fuera. Versículo 22. Perdón, versículo 18. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Ahora sí, versículo 22. Así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Bien, ahora sí tenemos el ejemplo con más ideas de una persona que dice el texto, en mi caso, en la versión que yo leo, que siempre anduvo con Dios. Bien, el versículo 9 nos da dos distinciones. La primera distinción que nos da el versículo 9 de Noé es horizontal y la segunda distinción es vertical. La primera horizontal es que Noé era un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos. NBI, ¿ustedes leen NBI también? ¿O Reina Valera? Reina Valera. ¿Qué dice Reina Valera? En sus generaciones. Varón justo era perfecto en sus generaciones. En sus generaciones. Bien, las versiones tienden a comparar o a encasillar la perfección y la actitud de Noé comparado a sus coterráneos, vamos a decir. Conforme a su generación, dice, diferente a su generación, este era un hombre justo, bien, era un hombre perfecto, diferenciado de los demás. Esta es una característica horizontal, bien, comparando a Noé con sus generaciones, era un hombre diferente. La otra característica que nos da es en relación vertical. Noé siempre andaba con Dios, bien. Y otra vez el escritor bíblico Moisés tiene la necesidad de mostrarnos la diferencia en la vida de una persona. La vida de una persona, la vida de un creyente, la vida de un hijo de Dios tiene que ser diferente cuando vos y yo andamos con Dios. Tu vida y mi vida no puede apuntar a los mismos valores, a los mismos objetivos, a las mismas rutinas, a los mismos enojos, a los mismos placeres, a las mismas caídas, a los mismos gustos. Tu vida y mi vida tienen que ser diferentes. Tu vida y mi vida tienen que tener un efecto diferente aún sobre las personas que me rodean. Tiene que tener un objetivo diferente tu vida y mi vida. Y de esta forma es que Noé nos muestra que caminar con Dios significan varias cosas. Entonces dice el pasaje en el versículo 9 que Noé siempre andaba con Dios. Y la primera característica o el primer efecto de caminar con Dios lo podemos ver rápido en el versículo 13. ¿Bien? Primer efecto, primer punto que yo quisiera marcar como el efecto de caminar con Dios es que Dios decide compartir con nosotros su palabra. Dios decide compartir con nosotros sus planes. Dios decide compartir con nosotros su tarea. Dios habla a aquel oído que está cerca de sus palabras. Dios comparte sus palabras con aquel oído que está atento. ¿Se acuerdan el pasaje de 1 Samuel capítulo 3? ¿Qué dice 1 Samuel capítulo 3? ¿A quién habla? Dios le está hablando ¿a quién? A Samuel. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? Samuel, 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 hasta que Samuel entiende. ¿Y Samuel qué le dice a Dios? Habla porque tu siervo oye. Y así hay varios pasajes. El mismo Moisés está en medio allí del desierto caminando hasta que se encuentra ¿con qué? Con una zarza ardiente que no se apagaba. Entonces Dios le dice a Moisés y le habla y Moisés queda allí atento y le dice yo soy. Parece también lo mismo que pasó yéndonos al Nuevo Testamento. O podríamos mencionar uno antes, mientras está Gedeón en la época de los jueces, para mencionar uno en cada segmento histórico, ¿no? Gedeón ahí en medio de una generación torcida y perversa, y Dios le habla a Gedeón mientras él estaba cuidando allí de la labor del campo. Y Gedeón no entiende, y Gedeón está peleando por saber si eso o no, y le pide señales, ¿se acuerdan? Y si pasa esto y si pasa lo otro, y Dios estaba intentando hablar con Gedeón. Pasamos más adelante en la Biblia y el ángel le dice a la mujer, bendita tú, ¿en qué? Entre todas las mujeres, y comparte con ella su propósito. Saulo estaba camino a Tarso persiguiendo a los cristianos y
Y Jesús le dice, Saulo, ¿por qué? Me persigues. Dios está hablando a cada una de aquellas personas que quiere utilizar conforme a sus planes, conforme a sus propósitos, conforme a su tarea, conforme a su voluntad. Y en este pasaje nos da como primer consecuencia que el andar con Dios significa que Noé estaba atento para escuchar lo que Dios tenía para decir. Es muy común entre nosotros los creyentes que nos quejamos a veces y nos ponemos bravos porque yo no escucho la voz de Dios, porque yo no sé lo que Dios está haciendo, porque yo leo la Biblia. Algunos me dicen, yo leo la Biblia y no me queda nada, pastor. Yo leo la Biblia y no entiendo nada de lo que la Biblia dice. Yo escucho una prédica y no me queda nada de lo que dice la prédica. Yo escucho a la gente que me dice, un día me dijo un hombre, dice, yo escuché el otro día a fulanito y me dijo que Dios le dijo tal cosa. ¿Qué es eso, pastor? Que Dios te dice tal cosa. ¿No? Y muchas veces es porque nuestro corazón está perdido. Nuestras vidas andan deambulantes por diferentes lugares, zonas, gustos, ideales, objetivos, propósitos, tiempos desencontrados. Estamos perdiendo el gusto de lo que es caminar con Dios. Estamos perdiendo el gusto de encontrarnos con Dios en diferentes momentos. Estamos perdiendo el gusto de alegrarnos y gozarnos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Estamos perdiendo el gusto de ver a Dios en aspectos tan sencillos de nuestras vidas. Porque no hay comunión, porque no hay confianza, porque no hay relación. ¿Saben que el tiempo donde hubo más señales y más milagros y más prodigios en la Biblia, ¿saben cuál fue? El tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Ese tiempo bíblico fue el tiempo donde hubo más señales y más milagros para que el pueblo viera al Dios que estaban siguiendo. Pero ¿qué pasó con toda esa generación? ¿Qué pasó? Murió en el desierto. Esa generación murió en el desierto. Y era la generación, aún la de Jesús, cuando estaba en el tiempo de los evangelios, le dice, los fariseos y le pedían señales. Y dice, señales no les será dada sino la señal de Jonás. ¿Bien? Y utiliza el ejemplo de Jonás en el Antiguo Testamento. Y es difícil ver cuando el cristianismo, cuando nosotros como iglesia estamos necesitando de grandes señales y de eventos para que puedan conmover a veces una pizca nuestra fe. Porque es que nuestro corazón está tan endurecido, nuestra vida está tan distraída, nuestra mente está tan confundida que no hay claridad en nuestra mente de encontrar clara la voz de Dios sobre nosotros. De enriquecer nuestras vidas con un simple salmo, con un simple versículo, con un simple gesto de Dios por medio de su naturaleza. ¿Sabe que la naturaleza es más obediente a Dios que nosotros? Muestra con más fidelidad la gloria de Dios que nosotros. Salmo 19 dice que el sol sale, las estrellas hacen su recorrido, todo muestra la gloria de Dios. Pero el Hijo de Dios, aquel que ha sido pago por la sangre de Cristo Jesús en la cruz, es el que Dios tiene que trabajar vez tras vez, para que nuestras vidas estén en esa confianza, en esa relación, en ese vínculo. Entonces dice que Noé andaba con Dios y por lo tanto Dios le dijo a Noé, ¿vos querés que Dios diga cosas a tu vida? Bueno, aprende a relacionarte con Él. Ten en tu corazón la necesidad de encontrarte con Él. Que la oración, y vuelvo a los 2 puntos tal vez más fáciles, más encontrados ahí con sinceridad. La oración que en mi caso no es esa oración de horas y de largas vigilias, ¿no? ¿Vieron que hay un dicho corto como vigilia bautista? ¿No? ¿Sabían que se está comiendo ese dicho, no? Corto como vigilia bautista, ¿no? Yo que estuve en la iglesia pentecostal durante 20 años, la vigilia de la iglesia pentecostal arranca a las 6 de la tarde y son las 5 de la mañana y se sigue orando, ¿no? La iglesia bautista arranca a las 8 y a las 9:30 cortamos para un break, tomamos un cafecito. Pasa lo mismo acá, me parece, ¿no? Está bien. Y tal vez es así, ¿no? Tal vez es así. Pero yo soy un apasionado de escuchar las oraciones. Y cuando alguien está orando, y cómo esa persona está hablando con Dios y está compartiendo lo que la Biblia dice, lo que su corazón expresa. Y eso es lindo de edificarnos entre creyentes. La palabra de Dios, yo puedo leer aún el Salmo 23, que lo sabemos de memoria. Pero Señor, tú eres mi pastor. Y por eso, porque tú eres mi pastor, nada me faltará. No es que nada me faltará
porque vos sos mi sirviente, sino que porque tú eres mi pastor. Y si vos sos mi pastor, ¿yo qué soy? Oveja. No es al revés. Y porque vos sos mi pastor y porque yo tengo a Dios como pastor, estoy en dos lugares. ¿En qué dos lugares estoy si Dios es mi pastor? En lugares de delicados pastos, uno. ¿Y el otro? En agua de reposo, el mismo. ¿Y el otro? ¿El malo cuál es? En valle de sombra de muerte. ¿Y Dios es mi pastor? Sí, Dios es mi pastor. Pero el Salmo me advierte que lugares de delicados pastos, pero en valle de sombra de muerte. Entonces dice Noé, Dios le dice a Noé, he decidido. El creyente que camina con Dios, Dios le comparte sus planes. Dios le comparte sus planes. No hay nada más triste ver en la iglesia creyentes que están perdidos, que no saben qué hacer. Que no saben qué hacer. Entran y no saben si acomodar una silla, si mover las Biblias, si ver si hay folletos para entregar. Que es parte de los planes de Dios, sino que entran y se paran ahí. Y miran, ¿no? Y no encuentran la utilidad y no saben cuál es su parte en el reino de los cielos. Ahora, el creyente que camina con Dios y que Dios le habla, sabe los planes de Dios. Cuando Jesús está hablando a los judíos en Juan capítulo 10, dice, las ovejas, ¿y qué hacen? Y obedecen, y le siguen. Pero porque son sus ovejas, escuchan. Y porque escuchan, le siguen y obedecen. ¿No? He decidido poner fin a toda carne. Y tal vez la historia que Dios tenga o el propósito que Dios tenga no es, tal vez, a veces el más agradable. No es ese mensaje tan próspero, tan de Disney World que hoy se presenta como el cristianismo. Tal vez es que si te tenés que levantar a las 7 para ir a trabajar, te tenés que levantar 6:30 para orar un ratito antes. Que si trabajás de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde y llegás deslomado a tu casa, igual tenés que venir al culto de oración el miércoles. No sé si es el miércoles acá, ¿no? No sé, ¿el martes? Por Zoom. Tampoco. tenés que venir. Pequeños refugios, ¿sabes? Yo qué banana. Pero lo tenemos. Los tenemos, vamos arriba. Tenés que venir el domingo al culto. Pastor, justo el domingo es el culto. No, ¿y qué día precisas que sea el culto? ¿No? Vamos a ponerlo el lunes. ¿Saben qué pasa eso hoy en día, no? Se busca cuál es el día que sea menos gravoso para tener el culto, así el fin de semana queda libre para que yo pueda disfrutar en mi casa y limpiar y ordenar y hacer comida para la semana. Pero la centralidad de Dios sobre nuestras vidas se va perdiendo. Versículo 14, pasemos al otro punto. Entonces, después que Dios habló con Noé, después que le contó sus planes, pasó otra cosa. Versículo 14 le dice, hazte un arca de madera de ciprés. Y ahí comienza toda la historia que ustedes conocen de la construcción del arca. Es la persona que camina con Dios, que escucha la voz de Dios y que Dios comparte sus planes, es una persona que es desafiada mucho más allá de sus posibilidades. Es una persona que es desafiada mucho más allá de sus posibilidades. Cuando estamos hablando de que Dios le comparta a Noé la historia, el propósito de construir un arca, le está planteando un propósito que humanamente es imposible de realizar. No es posible. Para él, para su familia, para los pocos recursos que él tenía, para la poca tecnología que le rodeaba, para lo descabellado de juntar los animales y todos los demás, Noé no era suficiente para la tarea. Pero ¿cómo se distingue un creyente comprometido que camina con Dios de otro que no lo es? Es que desarrolla tareas y propósitos que van más allá de sus capacidades. Porque el mismo Cristo le dijo a Pablo que él se exalta y se glorifica en su debilidad. Y cuanto él más débil es, más fuerte es Cristo sobre su vida. La vida del creyente que puede realizar o competir la vida cristiana conforme a sus capacidades naturales, no es una vida cristiana. Porque la vida cristiana se trata de poner en práctica aquellas obras que Cristo hizo en la cruz y que el Espíritu Santo trajo sobre la iglesia y sobre el cristiano, que son sobrenaturales. Los dones que Dios ha dado a tu vida son para que vos los utilices y los pongas en práctica de una forma sobrenatural.
el que vos puedas vencer la lucha de la carne, el que vos puedas cambiar tus palabras y usar las palabras de Dios, el que vos puedas caminar otra milla, que vos puedas poner la otra mejilla, el que vos puedas dar la capa, el que vos puedas responder con palabras de amor al ataque de la ira, el que vos puedas dar más allá de tus capacidades. Eso es la obra sobrenatural que Dios hace, más allá de tus capacidades humanas y terrenales. El creyente que camina con Dios y que escucha la voz de Dios y que Dios comparte sus planes, se ve desafiado por Dios. El principio de la iglesia en el libro de Hechos se basó en hombres que eran héroes de la fe, que eran campeones de la fe, que no eran hombres comunes y corrientes, eran hombres que se acercaban a las personas enfermas y le decían, no tengo ni oro, pero ¿qué pasa el cristiano hoy? El cristiano dice, bueno, yo tengo oro y tengo plata, y esto que tengo te doy, porque tal vez humanamente y este cristianismo humanizado responde más a las necesidades del hombre con las proporciones del hombre. Pero nosotros como creyentes debemos transmitir a la necesidad del hombre con las proporciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, como le dijo Pablo, como le dijo Pedro y Juan, lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, y ahí hace el milagro en la puerta de la hermosa. Y así se dan en hombres que son sobresalientes, pero no por sus capacidades humanas. Que se enfrentan al concilio y se enfrentan a los hombres y le dicen, no prediquen más a causa de este evangelio. Y dice, bueno, ustedes juzguen, ¿a quién tenemos que obedecer? Si a ustedes o a Dios. Nosotros seguiremos predicando en nombre de Cristo. Y volvieron de ese lugar y fueron a la iglesia, y la iglesia estaba toda unánime, junta, orando. ¿Y saben para qué oraron? Para que Dios le permitiera seguir predicando el evangelio con denuedo y que Dios confirmara ese evangelio por medio de señales y prodigios. ¡Wow! No se conformaban con que humanamente ellos puedan responder a las posibilidades que tenían. Que vos miraras tu bolsillo, que yo mirara mi bolsillo, que yo viera dentro de la gama de posibilidades que tengo, dentro de mi versatilidad, dentro de mi carisma, dentro del vocabulario que manejo, y eso yo lo puedo hacer. Ya sabían los cristianos de la iglesia primitiva que no lo iban a hacer, que no lo podían hacer en sus fuerzas. Cuando estén delante de los gobernantes, no tengan miedo, porque no serán sus palabras, sino serán mis palabras. Entonces, no había problema en eso. Cuando el creyente camina con Dios, escucha la voz de Dios, comparte los planes de Dios, se ve desafiado. Dios quiera que Dios desafíe nuestras vidas, al punto de que yo necesite menguar para que Él crezca. Esa expresión que parece muy romántica e idealista no significa nada si menguar para que yo crezca, para que Él crezca, significa que mi vida tenga un propósito en las manos de Dios. Para que mi vida tenga un objetivo en las manos de Dios. Para que yo sí sea el mejor empleado, el mejor padre, la mejor madre, el mejor vecino, todo lo que humanamente, como pasaba con Noé, era posible resaltar. Pero más allá de eso, había algo diferente. Verticalmente Noé andaba con Dios. ¿Y cómo lo mostró? Construyendo algo que era imposible para los demás construir. Porque no se basa solamente en tratar de hacer lo que puede, sino se trata de obedecer lo que Dios manda. ¿Y cómo nosotros notamos que que Noé andaba con Dios? Es que Noé al final obedeció a Dios en todos sus caminos y en todos sus propósitos. La obediencia y la sujeción y el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre la vida de Noé fue la consecuencia de todos los pasos previos. Luchamos nosotros continuamente, lucho yo continuamente en obedecer a Dios y cumplir su voluntad, en ser fieles a Dios en lo que Dios pone en nuestras manos, en empezar el año motivados y arrancar un montón de tareas, en ponernos esos desafíos. ¿Vieron aquellos
Ya no usamos almanaques, ¿no? ¿Se acuerdan que antes usábamos almanaques? Los colgábamos en un clavito en la pared, ¿no? Y ahí poníamos lo que íbamos a hacer, lo que nos comprometíamos, hacíamos un pacto con Dios y bueno, Señor, este año voy a dejar de gritarle tanto a mi esposo, ¿no? Voy a dejar de rezongar tanto con mis hijos, voy a dejar de malcriar tanto a mis nietos. Hay un montón de cosas vamos poniendo, ¿no? Y al mitad de año vemos que nos vemos un poquito menguados. Y en vez de esos 4 o 5 propósitos que habíamos anotado, bueno, tachamos uno. Bueno, este ya lo tengo perdido. ¿Vieron como que los estudiantes en el liceo, de las 10 materias ya saben que esta no la van a salvar? Matemática, digo, ya, chao, le damos el examen, ¿no? Y ahí vamos sumando física, química, todas las que van más difíciles, en mi caso, ¿no? Y vamos perdiendo, y vamos perdiendo, y vamos perdiendo. Y nos damos cuenta que no damos con ese lugar. Y vamos renunciando y vamos dejando. Bueno, en el caso de Noé, Noé cumplió. Le llevó, si yo no recuerdo mal, 120 años, ¿puede ser? Ya no me acuerdo ahora. 120 años le llevó la construcción del arca. Yo creo que no hay causa en nuestras vidas que nos lleve tanto tiempo. Creo que el matrimonio es una de las causas más largas que tenemos. O la crianza de los hijos, ¿no? Capaz que los hijos nos acompañan de un principio al otro. Pero pensemos en cada causa que en nuestra vida hay. Cada cosa que hemos dicho delante del Señor o que el Señor ha puesto al uso en nuestras vidas y decir, Señor, esto realmente lo voy a entregar a ti. Y voy a dejar de hacer o voy a empezar a hacer. ¿Y cómo evidenciamos nosotros ese caminar con Dios? Que cuando llego a fin de año digo, Señor, para tu gloria y para tu honra puedo decir clic, ¿no? Y agradezco a Dios. Y te agradezco a ti porque tú me hablaste, porque tú me desafiaste, porque tú hiciste un pacto conmigo. Entonces todo lo que pasa acá no soy yo, no sos vos, no son mis fuerzas. Es lo que Dios hizo sobre mi vida al dejarme en el punto en el que yo estoy. Entonces, ¿cuál es la diferencia en tu vida y en mi vida en caminar con Dios? ¿Cuál de estos puntos ves con necesidad de seguir trabajando, de seguir obrando y actuando para que Dios te muestre su gracia y allí vos y yo podamos seguir creciendo? Que así sea nuestro anhelo y nuestro deseo de seguir escuchando a Dios, seguir siendo desafiado con Dios, de seguir haciendo estos pactos con Dios y de encontrarnos al final de cada uno de estos caminos gozosos y alegres de ver la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Te invito lleno atrás que inclines tu rostro, que podamos entregar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, una vez más en las manos de Dios. Y Padre, en esta mañana exaltamos tu nombre, Señor. Padre, te doy gracias en compartir este tiempo con mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque nos hemos puesto de acuerdo, Señor, para exaltarte, Señor, a ti y para estar este tiempo en tu presencia. Tu palabra, Señor, nos recuerda allí en Hebreos que sin fe es imposible agradarte, Señor. Por eso, Padre, ante el desafío que tú presentas a nuestras vidas, no hay en nosotros, Señor, que la misma declaración que los discípulos hicieron a Jesús. Aumenta nuestra fe, Señor. Porque entendemos, Señor, que tú nos llamas a vivir por fe. Tú nos llamas, Señor, a pensar por medio de la fe, a sentir por medio de la fe, a actuar por medio de la fe, Señor. Y recordamos las palabras de Pedro, Señor, donde él dice que el objetivo de nuestra fe es nuestra salvación. Y Padre, damos gracias porque tú has hecho el sacrificio en la cruz por medio de la obra de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque la sangre de Jesucristo ha sido derramada sobre nosotros, Señor, sobre la cruz por nosotros, y no ha sido en vano, Señor, sino que tu gracia, tu amor y tu misericordia resplandecen sobre nosotros cada día. Y nos muestras tu favor. Y acercas una y otra vez sobre nuestras vidas estas hermosas y celestiales posibilidades. Posibilidades, Señor, de vivir una fe, de vivir un cristianismo basado en tu palabra,
Padre, tu palabra hoy nos regala este precioso ejemplo de dos hombres que supieron caminar contigo, Señor, que fueron reconocidos porque caminaron contigo. Y cuánto anhelamos, Señor, y deseamos que en nosotros esta sea una característica real, que no sea solamente un distintivo por una Biblia que llevemos en nuestras manos, por un pegotín que haya en algún vidrio, porque alguna vez le recordamos a alguien que vamos a tal iglesia, sino porque en nuestras vidas haya claras distinciones, Señor. Porque, Padre, mi vida sea este camino de confianza, de compromiso, de desafío, de escuchar tu voz, de caminar en tu voluntad, de verme desafiado más allá de mis fuerzas, más allá de mis pensamientos, más allá de mis posibilidades, más allá de mis recursos, Señor, para planes y objetivos que no tengan que ver conmigo, que no me tengan a mí en el centro, que no sea yo el centro, Señor, sino que tú seas el centro, Señor, para que yo me encuentre siguiéndote a ti y no tú, Señor, siguiéndome a mí. Padre, por eso anhelo y deseo esta mañana que así tú conmuevas una vez más nuestro corazón, impactes una vez más nuestras vidas, Señor, porque el desafío por delante todavía es largo, Señor, porque tenemos, Señor, mucha tarea para tu gloria y para tu honra. Y cada día que vivimos, Señor, es por medio de tu gracia, y es para ti, y es por ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.